Capítulo 5. Teorías psicológicas aplicadas a la educación. Teoría humanista. La psicología humanista es una teoría psicológica conductual y está influenciada por nuevas concepciones de aprendizaje. Se enfatiza en la experiencia subjetiva, la libertad de elección y la relevancia del significado individual. Nació como movimiento de protesta. Los psicólogos mencionaban que si se estudiaba dicha teoría con personas enfermas, no triunfaría, debido a que ellos no actuarían con valores y no tendrían conciencia de sus actos. En cambio, si se centraban en personas sanas, se beneficiaría el estudio. Maslow llamó la tercera fuerza, enfatizando que los valores, como el altruismo, la dignidad, verdad, belleza, basándose en lo que amamos y odiamos, valoramos lo que nos alegra, deprime y angustia, era principalmente lo estudiado. De esta manera surge el rol activo, que es cuando el niño crea su mundo a través de un estímulo o respuesta, es decir, está consciente de sus acciones y reflexiona las consecuencias que puede tener. Los alumnos son aprendices activos y entusiastas. Este aprendizaje se basa en las creencias de las personas, es decir, a través de su experiencia llegan a descubrir y utilizar todas sus capacidades para resolución. Punto 2. Conceptos básicos. Punto 2.1. Aprendizaje experiencial. Se caracteriza principalmente por la situación del aprendizaje y las condiciones que necesitan los alumnos para desarrollar dicho aprendizaje. Se basa en la personalidad y surge el crecimiento existencial. Punto 2.1.1. Naturaleza al aprendizaje experiencial. Una vez que se desarrolla el aprendizaje experiencial, surge el aprendizaje auténtico, que es aquel que provoca un cambio en la conducta del individuo. Punto 2.1.2. Bases epistemológicas del aprendizaje experiencial. Conocimiento proposicional. Es el conocimiento obtenido de un libro de texto, como por ejemplo, podemos tener el conocimiento de cómo debe ser un maestro en un salón de clase, sin haber estado dentro de él como maestro. Conocimiento práctico. Es aquel que se desarrolla a través de la adquisición de habilidades, pues este a la vez no necesita del conocimiento proposicional para llevarse a cabo, sino que se requiere de la constante ejecución para desarrollar una habilidad. Conocimiento experiencial. Es aquel alcanzado a través del encuentro personal con un tema, persona o cosa. Este conocimiento es meramente personal, pues si se convierte en palabras, necesitaríamos saber del uso que le da la persona para entender el significado. Dice que cuando modificamos nuestros puntos de vista y prácticas a la luz de nuestras propias experiencias y las de otros, se está hablando de una parte del conocimiento experiencial. Dicho conocimiento se adquiere por nosotros mismos, como lo acabo de mencionar, por nuestras propias experiencias, y no puede ser enseñado por otra persona. El aprendizaje experiencial, como cualquier actividad de aprendizaje que facilite el desarrollo del conocimiento experiencial. El aprender a partir de la experiencia, los estudiantes son estimulados a reflexionar sobre la experiencia personal pasada, de lo que ya vivieron, se reflexiona y así poder tener como que bases a reflexionar acerca de lo que va a venir, de las acciones futuras que vamos a tomar conforme a eso que pasó y qué precauciones, podemos decirlo de esa manera, vamos a tomar para el futuro. Se habla de una experiencia, la que lleva a una reflexión sobre la experiencia. Se tiene una experiencia,
Entonces, sobre esa experiencia se va a reflexionar para después vamos a desarrollar modelos, teorías, fuera de esta reflexión para poder llegar a la aplicación del nuevo aprendizaje o de la situación. Así es como es el proceso reflexivo de dicho aprendizaje. Implicancias de la teoría del aprendizaje experiencial. El maestro facilitador estimula a los estudiantes a explorar, a cuestionar, a dudar y criticar sus propias percepciones y extraer sus propios significados de estas experiencias. Volvemos al mismo tema, se va a explorar, se tiene que reflexionar sobre eso que se está pasando, lo que se está viviendo en el momento para poder extraer, como dice aquí, extraer lo mismo y llegar a los significados de esas experiencias. Dice que una combinación del conocimiento experiencial, proposicional y el práctico, que fueron los 3 conocimientos antes mencionados, ofrecen bases particularmente útiles y comprensivas para el desarrollo de la práctica educacional, que en este caso pues es lo que más nos interesa. Las condiciones para el aprendizaje experiencial. Dice que se requieren de ciertas condiciones para que este aprendizaje se logre, que se tienen que propiciar, por ejemplo, tanto por parte del especialista, es decir, el maestro, el profesor, ¿verdad?, el monitor, como queremos llamarlo, además del clima en el que se va a desarrollar dicho trabajo educativo. Dice que el maestro debe de tener congruencia, que esa personalidad que él transmita debe de estar íntegra, debe de ser congruente consigo mismo para que el alumno, pues claro, le crea, ¿no? Le entienda, le sea, pues se muestre seguridad. Dice que los maestros deben demostrarse positivos incondicionalmente, es decir, el alumno puede que diga comentarios, tenga experiencias, etcétera, que para el maestro pues no pueden ser tan buenas, que el maestro puede tener otros puntos de vista, otros pensamientos, pero eso no debe de importar o debe de tener repercusión en lo que el maestro vaya a comentar con los alumnos. Dice que se deben de permitir la expresión de cualquier sentimiento que sea por parte del alumno, ya sean tristes o alegres. Deben de estar, pues, cada sentimiento que el alumno refleja están ligados a la evolución, que esta evolución va a estar permanente en la persona, o sea, a lo largo del tiempo, especialmente cuando se encuentran en una situación de relación interpersonal. Debe de haber comprensión empática. Por ejemplo, los propios miedos, las confusiones del especialista no han de afectar o inhibir a los del otro. Es decir, el maestro, como se sienta, que si se siente mal, si tiene miedo a esto, al otro, no debe de eso a repercutir, a inhibir a lo que los alumnos les están diciendo. Además de que el maestro tratará siempre de comprender los sentimientos del alumno, de comprender los sentimientos del grupo, pues a través de la empatía. El reflejo dice que debe ser capaz de coordinar la acción y el sentimiento. En cuanto al clima específico, debe de ser se debe de desarrollar, de provocar un clima permisivo, ni hostil ni protector, es decir, un clima pues en el que el alumno tenga seguridad de lo que está diciendo, de con quién está hablando, de lo que va a mencionar, sin que se le vaya a juzgar, por ejemplo, o sin que se le vaya a evaluar, porque se habla de la evaluación, que no tiene por qué ser evaluado el alumno, ni ser las necesidades, ni los fines, es decir, de la personalidad de los aprendices y es todo. Además, habla de los materiales didácticos que no tienen que ser dejados de lado, sino utilizarse a disposición de los estudiantes, pero sin ser impuestos. Es decir, pues el profe no va a saber cuándo entrar, cuándo usar los materiales didácticos, cuándo no. Él va a tener el control sobre estos materiales. Ahora, ¿cómo materializar esas ideas a la sala de clases? Para empezar, la respuesta requiere ir en contra de todos los métodos tradicionales, es decir, aquellos que se centran más en el contenido que en el que está aprendiendo. Ahora bien, la educación debe evitar la falta de confianza en el alumno, los exámenes tradicionales que no sirven de nada, un inicio y un fin, la creencia
de lo que se enseña es lo que se aprende. Y debemos de evitar creer que la educación es igual a acumular conocimiento. Ahora, hay una serie de dimensiones en las cuales se mueven las clases cuando se evita la educación no directiva, que es control del alumno sobre su aprendizaje, currículum centrado en el alumno y en las necesidades que tiene el alumno, enseñar al alumno a la autoevaluación. Y como maestros pasamos de ser quien da el conocimiento a ser un facilitador del conocimiento. La escuela requiere mayor apertura, aprendizaje activo. Se necesita promover la creatividad, que el alumno se involucre en actividades colaborativas y una integridad personal. Hay consecuencias de que todo eso se lleve a cabo. Nos dice que la primera sería que los que quieren aprender se van a reunir para hacerlo. El aprendizaje o la educación ya no va a ser obligatoria. Si tú quieres aprender, tú vas a buscar la manera de cómo aprender. Se van a quitar los exámenes. ¿Por qué? Porque no sirven de nada. Dice que solo están midiendo un conocimiento que no se sabe dónde está. Se quitan los diplomas porque te está certificando algo. Y la evaluación es continua. El aprendizaje es continuo. Al darte a ti un diploma o al darte un certificado, estás diciendo que se concluyó algo. Y en realidad pues se sigue aprendiendo o se quiere que se sigan aprendiendo. Y ahora nos dice que se renuncia a conclusiones. ¿Por qué? Porque un aprendizaje no puede estar basado simplemente en conclusiones. Cuando la teoría humanista se ve inmersa dentro del ámbito educativo, concierne al modelo Summerhill, el cual ha procurado que la instrucción escolar esté más acorde con las exigencias de cada alumno. ¿Qué quiere decir esto? Que cada exigencia que el alumno le da al maestro da pie a que se realice algo que el alumno quiere. Es por ello que se trata, un ejemplo de ello es que se trate de adecuar los planes y programas que se están viendo dentro de su educación para que sea de mayor aprovechamiento para el alumno. Es decir, que esté dentro de sus intereses, que esté dentro de una educación objetiva, que todos los objetivos que esté involucrando al alumno se manifiesten dentro de su futuro, que los beneficios de las disciplinas no sean dudosos, que se encuentren a un alcance en el que el profesor debe ser un guía y un facilitador, que el desarrollo de los niños no sea castigado, que sea con ayuda de los maestros, en este caso facilitadores,